Dios les bendiga. Quiero compartirles una palabra acerca del gran mandamiento. Dice en la carta de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 28 al 31, vamos a leer, que dice: acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aproximadamente 1400 años antes de este acontecimiento, Dios también le había dado al pueblo de Israel este mandato. Está allí en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, y acá la palabra de Dios dice que el mandamiento es para el pueblo de Israel. Sabemos que hoy el mandamiento es para todos nosotros, todos aquellos que somos pueblo de Dios. Dice el verso 29, el primero que hemos leído, que el Señor Jesucristo dice: el primer mandamiento es: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí claramente el Señor establece el hecho de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como una perfecta unidad. Dios en tres personas, así lo creemos, así lo dice la palabra del Señor. Y en el verso 30 sigue diciendo Jesús: y amarás al Señor tu Dios. Y aquí quiero detenerme por un momento para considerar esto que Jesús dice: amarás al Señor tu Dios. En primer lugar, para poder nosotros poner en práctica esta palabra y amar como Dios nos pide que amemos, Dios no solamente tiene que ser alguien en el cual uno cree, como tanta gente dice creer en Dios, sino que tiene que ser un Dios personal, tiene que ser tu Dios. Él tiene que ser mi Dios, es lo que Dios quiere. Y eso sucede cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces uno pasa a ser un hijo de Dios, uno pasa a ser pertenencia de Dios, y Dios pasa a ser no solo el Dios que creó todas las cosas y en el cual tanta gente dice creer, sino que pasa a ser nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Una y otra vez aparece esta palabra: todo. Porque esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios no quiere solamente una parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Él nos quiere todo para Él. Debemos rendirnos y entregarnos por completo al Señor y amarle como aquí Jesús nos enseña, de una manera total, no de una manera parcial. Ahora, lo que debemos considerar es que amar es dar. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y en este sentido Dios fue el que dio el primer paso, porque la palabra del Señor dice allí en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios nos amó y nos dio a Jesús. De nada serviría el hecho de saber o enterarnos en alguna oportunidad de nuestra vida que Dios nos amó, pero no hizo nada por nosotros. No hubiera cambiado nuestra vida. No hubiéramos tenido esta posibilidad de hoy ser hijos de Dios y tener una expectativa de vida eterna, que es lo que Cristo vino a darnos. No, Dios nos amó y nos demostró su amor enviando a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús habló estas palabras, están allí en San Juan capítulo 15, verso 13. Él dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él estaba por ir a la cruz y entregar su vida por cada uno de nosotros que hemos decidido ser amigos de Jesús. Jesús dijo: este es el amor mayor, que alguien ponga su vida por el otro. Y Dios lo demostró. El amor que no se demuestra es un amor que no sirve. Por lo tanto, así como Dios nos demostró su amor, nosotros también debemos amarle a Él
y entregarle al Señor todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas tienen que ser para Dios. El verso 31, Jesús dice, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra es la solución a todos los males que existen hoy en nuestra sociedad y en el mundo entero. La palabra de Dios nos dice allí en Romanos capítulo 13, verso 9 y 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo sería diferente en este mundo en el que vivimos, en la sociedad en la cual nos desarrollamos, si cada persona amara a su semejante, a su prójimo, como se ama a sí mismo. El que ama no le hace mal al otro. No habría muertes, robos, asesinatos, no había fraude, no había violencia, no habría guerras, no habría tantas cosas que vemos si cumpliéramos este mandamiento que Jesús nos enseñó de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora hay algo muy interesante que debemos considerar, y es el hecho de que no podemos amar a nadie si primero no amamos a Dios. El amor al prójimo es el resultado de mi amor a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que, como dice San Juan, escribe allí el apóstol en su primera carta, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros cumplir con este mandamiento que es el más importante que el Señor nos ha dejado? Bueno, la única manera de llenarnos del amor de Dios es llenándonos del Dios que es amor. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada mandamiento que tú en la palabra nos has dejado para que lo cumplamos, lo has hecho porque podemos hacerlo. Podemos, con tu ayuda, Señor, amarte con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas. Podemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y oro para que por el Espíritu Santo, como declara tu palabra, sea derramado tu amor en cada uno de nuestros corazones y podamos de esa manera hacer bien a aquel que está a nuestro lado y cumplir la verdadera ley que tú nos has traído, que es la ley de Cristo. Señor, gracias te damos porque tu Espíritu Santo es el que en este día se manifiesta para traer esto a cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu es amor y lo queremos recibir e impartir a aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.